Vamos a escuchar ahora a un amigo de la casa, como dicen, porque fue parte del directorio de los amigos de la universidad, el profesor doctor Pedro Palma. Él es investigador del Instituto del IESA, ¿no? Sigue activo allá, lleva años trabajando allá, es muy conocido en la prensa, me imagino que ustedes lo habrán escuchado, y él se dignó en venir para acá a vernos, a darnos su visión, que tiene una ventana diferente a la que acabamos de escuchar y que estamos muy interesados en conocer. Recuerdo usar el micrófono para los pobres que sufren fuera de Venezuela y nos quieren escuchar, que si no hablamos el micrófono no lo escuchan. Todo suyo. Bueno, muy buenos días. Gracias a la Universidad Simón Bolívar por la gentil invitación que me hicieron para conversar con ustedes un poco sobre la realidad económica venezolana, las características actuales, lo que han venido desenvolviéndose en la economía venezolana, qué se ha hecho para manejar esa situación y qué implicaciones tienen todas estas decisiones o toda esta circunstancia que estamos viviendo y esas políticas que se están aplicando. Lo primero, ¿dónde está el...? Yo tengo aquí la posibilidad de cambiarla. Ok, gracias. Lo primero que tenemos que entender es que esta es una lámina que yo hice hace ya más de un año, cuando tenía que hablar sobre lo que se vislumbraba para el final, lo que quedaba del año 2013 y lo que se vislumbraba también para comienzos del año 2014, pero es una lámina que sigue teniendo plena vigencia. En ella simplemente se detallan o se listan cuáles son los problemas principales que aquejan a la economía venezolana, los profundos desequilibrios que están aquejando a la economía venezolana en distintos ámbitos. La economía está siendo afectada por un desequilibrio fiscal muy profundo, que vamos a analizarlos, estos desequilibrios, por un desequilibrio monetario y financiero también muy importante, un desequilibrio en el ámbito cambiario, un desequilibrio en el ámbito real de la economía, porque hay una dicotomía entre el comportamiento de la oferta y de la demanda agregada muy profundo, desequilibrio en el ámbito petrolero, en la principal industria del país, y todo ello se refleja en la realidad económica que vivimos en Venezuela, entre ellos en un proceso inflacionario realmente galopante que estamos padeciendo. Venezuela es la economía con la más alta inflación de la América Latina y quizás definitivamente una de las más altas del mundo, si no la más alta del mundo. Es una economía de las 90 o 90 y tantas que siguen organismos internacionales la que tiene o la que padece la mayor inflación del mundo, y esto es algo definitivamente preocupante porque todo ello se refleja en la calidad de vida de los venezolanos. Toda esta situación, pues estos desequilibrios profundos, obviamente tienen un impacto muy directo sobre la economía. El primer desequilibrio, el desequilibrio fiscal, lo podemos ver en este gráfico realmente dramático, que nos indica cuáles fueron las circunstancias de déficit, es decir, de exceso de gasto sobre ingreso, a nivel del sector público, restringido el sector público en su conjunto, donde se incluye el gobierno central, PDVSA, empresas del Estado no financieras, etcétera, que son las barras azules, y el resultado de la ejecución presupuestaria del gobierno central en las barras marrones o amarillas. Fíjense ustedes que esa circunstancia ha ido en franco aumento, los déficits han ido creciendo en una forma sostenida a lo largo del tiempo. Aquí estamos viendo desde el año 2008 hasta el año 2014 y un estimado para el año 2015. 2014 y 2015 son estimados, todavía no son cifras oficiales, pero fíjense ustedes lo que ha estado sucediendo. A nivel del sector público consolidado, por ejemplo, en el año 2012 y 2013 estábamos hablando de déficit del sector público del orden de 16 a 17% del Producto Interno Bruto. Esas son unas magnitudes realmente desproporcionadas, descomunalmente altas, que angustian o preocupan cuando ya un déficit está en el orden de 5 o 6% del producto, ya es un déficit realmente preocupante. Imagínense lo que es un déficit de 15, 16 y 17%.
Bueno, esas circunstancias han tendido a empeorar. Inclusive este año nosotros ya estamos esperando una situación deficitaria del orden de 20 y tanto por ciento, de 22% del Producto Interno Bruto, y el año que viene ese déficit puede ser aún mayor, incluyendo o inclusive a pesar de modificaciones o de decisiones en el ámbito cambiario que puedan generar ingresos adicionales al fisco o ingresos adicionales al sector público. A pesar de ello, estamos previendo unos niveles de déficit que pueden estar en el orden de 23 a 24% del Producto Interno Bruto. Eso es realmente una magnitud descomunalmente alta. Esa situación obviamente ha llevado o explica en buena medida por qué el sector público ha tenido que endeudarse en una forma creciente para financiar ese exceso de gastos sobre ingresos, y esto se ve aquí en el proceso de aumento de la deuda del sector público, de parte del sector público, en las barras azules de la deuda externa, que en los 2 últimos años se ha mantenido estable, no ha habido mayores aumentos, están en el orden de 105.000, 106.000 millones de dólares, y de la deuda interna en las barras amarillas, que llegan a sumar, o traducidas en términos de dólares y sumadas a la deuda externa, ya están por encima de los 200.000 millones de dólares. El desequilibrio monetario y financiero también está estrechamente vinculado con esa situación de desequilibrio en el ámbito fiscal, porque, entre otras cosas, esto ha implicado que se ha puesto al Banco Central a ser el gran financiador de gasto público deficitario, particularmente de las empresas del Estado y específicamente del caso de PDVSA. A PDVSA se le ha obligado a hacer no solamente masivas transferencias de recursos a fondos creados por el Estado con la finalidad de financiar gasto público deficitario y que son manejados al libre albedrío del Ejecutivo Nacional, como Fonden y otros fondos más, que son alimentados esencialmente por PDVSA y por el Banco Central a través de transferencias forzosas de reservas internacionales excedentes. Solamente para que ustedes se hagan una idea, Fonden, que fue fundado en la segunda mitad del año 2005, hasta fines del año pasado estábamos estimando unos niveles de ingresos entre 115 y 117 mil millones de dólares que ha recibido el Fonden, de los cuales más o menos la mitad han sido aportados por PDVSA, 57.500 millones aproximadamente, en 9 años, y la otra mitad por reservas internacionales excedentes, las llamadas, mal llamadas reservas internacionales excedentes del Banco Central, que tienen que ser transferidas sin compensación ninguna al Fonden para financiar gasto público, de acuerdo a los criterios caprichosos que pueda tener altos voceros del gobierno que deciden utilizar esos recursos en una u otra forma. Eso ha llevado a que la independencia, la autonomía del Banco Central prácticamente se haya aniquilado totalmente, a pesar de que hay un mandato constitucional que impide que el Banco Central financie gasto público deficitario. Eso se ha ignorado olímpicamente, y en este momento el Banco Central es el gran financiador de ese gasto público deficitario, al punto de que a fines del mes de julio las deudas netas de PDVSA con el Banco Central, cuando hablo de deuda neta, estoy hablando de la deuda que le debía PDVSA al Banco Central menos lo que mantiene depositado el Banco Central, PDVSA en el Banco Central. Esa deuda neta superaba ya los 600.000 millones de bolívares. 600.000 millones de bolívares, 600 millardos de bolívares. Eso para darse una idea, porque hay gente que ayer en un programa de televisión yo mencionaba esa cifra, y entonces hubo varias personas que me escribieron tweets y me decían, yo entendí que eran 600, no pueden ser 600, sean 60 mil, no, lo dije bien, 600.000 millones de bolívares. Eso cuando se traduce a dólares y se utiliza, bueno, el mismo tipo de cambio que se aplica a los dólares de PDVSA, al que PDVSA le vende los dólares al Banco Central, que es 6.2842, 6.30. Si nosotros transformamos esos 600.000 millones de bolívares a dólares, eso da una deuda neta de PDVSA con el Banco Central del orden de 95.000 millones de dólares. Repito la cifra, 95.000 millones de dólares. Claro, si se modifica ese tipo de cambio mañana y se pone a 12 o a 15 bolívares por dólar, bueno, pues entonces esa deuda en dólares
sí, baja a la mitad, pero todavía sería una cifra descomunalmente alta. Y eso implica que el Banco Central está creando dinero a mansalva. Está creando dinero en unas magnitudes descomunalmente altas, con el agravante de que eso es lo que se denomina dinero primario, dinero base o dinero de alto poder, porque cuando ese dinero llega al sistema financiero, el sistema financiero se encarga de multiplicarlo por 3 a través de operaciones o actividades crediticias, haciendo que la masa monetaria en poder del público, la oferta monetaria en poder del público, crezca de una manera descomunalmente alta. Y ese es el grave desequilibrio que tenemos en el ámbito monetario. Esto obviamente hace que la gente, al tener más dinero en sus bolsillos, pues se sienta con capacidad de compra, vaya a los mercados a comprar bienes y servicios. El problema es si encuentra esos bienes o esos servicios, que es otro de los aspectos que vamos a analizar. También hay un desequilibrio profundo en el ámbito cambiario, porque la circunstancia del ámbito cambiario está estrechísimamente vinculada, como es natural, al negocio petrolero. Las exportaciones de petróleo son las que generan más del 95% de los ingresos en divisas del país y por lo tanto son los que determinan la disponibilidad de moneda extranjera que está dentro de la economía. Ustedes aquí ven en este gráfico, en la línea, el comportamiento de los precios del petróleo, de los precios de exportación, después de un desplome de esos precios en la segunda mitad del año 2008 por el estallido de la crisis financiera internacional. Los precios se recuperaron en la primera mitad del año 2009, después se estabilizaron en torno a $70 el barril en la segunda mitad de 2009 y los 3 primeros trimestres del 2010. Después hubo otro nuevo aumento de los precios por la primavera árabe, los problemas de la primavera árabe en el Medio Oriente, pero después de esos altos precios, los precios han mostrado una tendencia a la baja que se ha acentuado notablemente durante los últimos 3 o 4 meses. Desde el mes de julio a esta parte, desde fines del mes de junio a esta parte, los precios petroleros han venido cayendo de una manera bastante acentuada y eso es una de las razones que explica por qué las reservas internacionales en poder del Banco Central han disminuido también en una forma importante. Está calculado oficialmente en torno a los $15.000 millones al año. En estos días un economista del Fondo Monetario me hacía un comentario muy gráfico y decía, mira, eso equivale a que tú todos los años montes una pila de 12.000 o 14.000 millones de dólares en billetes y le metas candela. Bueno, ese es el costo en que incurre Venezuela todos los años por seguir regalando la gasolina. Eso no tiene sentido. Eso hay que definitivamente manejarlo, sobre todo cuando ese es un subsidio típicamente regresivo que a quien más beneficia es a los que más tienen, a los que menos lo necesitan, que son los que tienen los automóviles que compran esa gasolina regalada. Eso no tiene sentido. Ha habido experimentos en otros países muy exitosos donde se han mitigado enormemente los impactos sobre las personas de más bajos ingresos de aumentos en los precios de la gasolina, que debemos estudiar, analizar y aplicar en Venezuela, porque esto no puede continuar de esta forma. Es necesario racionalizar el endeudamiento, tanto interno como externo, y obviamente hacer ajustes también en el tipo de cambio, porque esos tipos de cambio son los que determinan, bueno, cuántos bolívares recibe PDVSA por cada dólar que le vende al Banco Central, y por lo tanto son los que determinan también qué capacidad de pago de impuestos tiene PDVSA para pagarle al Fisco Nacional. Hacer que PDVSA le venda esos dólares a 6.30 al Banco Central es algo que no tiene sentido alguno cuando ese mismo dólar tiene un precio sustancialmente mayor o debe tener un precio sustancialmente mayor. La corrección del desequilibrio en el ámbito monetario y financiero, bueno, implica una serie de cosas. Lo primero es que hay que restituir la autonomía del Banco Central. Los bancos centrales tienen que ser autónomos. Los bancos centrales no solamente es que la ley los obliga a ser autónomos para poder negarse a financiar gasto público deficitario, sino que tiene que respetarse esa autonomía del Banco Central. En Venezuela eso se ha violado radicalmente a través de modificaciones en la ley del Banco Central en el año 2005, 2009 y 2010, y se ha puesto al Banco Central, como ya dije, a ser el gran financiador de gasto público deficitario. ¿Cómo lo financia el Banco Central? El Banco Central crea bolívares, crea dinero, por eso se denomina el instituto emisor, crea dinero cuando compra un activo. Un banco central cuando compra dólares o compra un edificio, compra una flotilla para sus ejecutivos,
compra papeles del Estado, compra cualquier activo, compra esos activos creando bolívares, creándolos de la nada, simplemente los crea porque tiene la capacidad de hacerlo. Y entonces le entrega esos bolívares al propietario del bien que está adquiriendo el Banco Central, y de esa forma esos bolívares entran a la actividad económica, al torrente de actividad económica. Bueno, uno de esos activos que está comprando el Banco Central son promesas de pago de PDVSA en cantidades descomunalmente altas, que el Banco Central las adquiere creando bolívares que le entrega a PDVSA para PDVSA financiar todas las misiones y todos los gastos en bolívares que está teniendo. Y eso es lo que está expandiendo notablemente esa oferta monetaria, particularmente esa oferta que, como ya les dije, es oferta de dinero base, de dinero de alto poder, dinero creado por el Banco Central. Es necesario que haya una racionalidad del gasto público, que el Banco Central también deje de financiar por otras vías de una creación de utilidades cambiarias artificiales o del pago de impuestos que tiene que pagar PDVSA, por ejemplo, por los altos precios del petróleo. Es que realmente hay cosas que uno descubre que uno se asombra. PDVSA, debido a los altos precios del petróleo, se le estableció un impuesto adicional, que es lo que se denomina en inglés un windfall tax, que son los ingresos por pagos por altos precios del petróleo o precios exorbitantes, etc. Pero se estableció en febrero del año 2012 que el Banco Central podrá, dice el decreto, utilizar sus reservas internacionales excedentes para pagar parte de ese pago. Bueno, el podrá significa que la mitad de los impuestos que tiene que pagar PDVSA por los altos precios del petróleo los paga el Banco Central con reservas internacionales. Eso son cosas que uno dice, bueno, pero es que la capacidad de asombro no tiene límite realmente, ¿no? Hay que restituirle el patrimonio al Banco Central, porque el Banco Central transfiere esas reservas internacionales sin recibir compensación ninguna. Entonces el Banco Central, cuando compra un dólar, crea bolívares con los que paga ese dólar, pero después ese dólar lo tiene que transferir al Fonden y no recibe a cambio un centavo. Bueno, cuando ustedes le digan a una empresa, mire, usted me tiene que, esta planta ya no es suya, esta planta es mía, yo se la quito, bueno, pues esa empresa, si no recibe una compensación, tiene que echar la pérdida de ese activo contra patrimonio. Bueno, igual PDVSA tiene que haber registrado esa enorme masa de transferencia de 50 y tantos mil millones de dólares de reservas excedentes por las que no ha recibido compensación ninguna contra patrimonio. Y buena parte de esa transferencia no ha sido registrada contra patrimonio. Si se hubiese registrado contra patrimonio, el patrimonio del Banco Central estaría a lo mejor, no sé, en 80 mil millones de bolívares negativos. Bueno, eso hay que restituírselo al Banco Central. Hay que establecer también objetivos de inflación, cuál es la meta inflacionaria que se está buscando, hacer que tanto el Banco Central establezca una política monetaria que conjuntamente con la política fiscal vayan buscando como objetivo central el logro de ese objetivo inflacionario. Hay que sincerar las tasas de interés. Las tasas de interés reales son profundamente negativas en la banca. En este momento están los préstamos en un promedio de 18%, 14% para los depósitos a plazo, mientras que la inflación ya está montada en 60 y tanto %, y la inflación esperada para este año o para el año que viene inclusive hay ya estimados por encima del 100%. Eso no puede seguir sucediendo, porque eso es una bomba de tiempo que le introduce un factor de inestabilidad al sector financiero sumamente grande. Porque cuando aquí se intente corregir toda esta serie de desequilibrios en el ámbito cambiario y tenga que restringirse la cantidad de dinero que se puede canalizar hacia el mercado cambiario, y hay una restricción monetaria muy severa y escasez en los bolívares, el precio que va a haber que pagar por esos bolívares artificialmente escasos, la tasa de interés, aumenta en una forma importante. Pero los bancos están llenos de una serie de papeles y de una serie de obligaciones, de acreencias que nada más pagan 3, 4 y 5%. O se ven obligados a que más de la mitad de su cartera de préstamos sea en las famosas gavetas, que pagan unas tasas de interés artificialmente bajas y que prácticamente no se pueden aumentar. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar cuando los bancos tengan que pagar por sus depósitos 50, 60 y 70% y sus intereses activos no lo puedan aumentar de 4, 6, 8 o 10%? Bueno, esas son las preguntas que hay que hacerse, ¿no? Esas son preguntas realmente críticas, pero que están allí, que son riesgos realmente que están presentes dentro de esta realidad.
es necesario desmantelar estas gavetas o sincerar la situación de las gavetas en la cartera de préstamos y una absorción de activos con rendimiento. Bueno, me agarró el timbre, pero si me dan 5 minuticos más, trato de... ¿Ah? Uno solo. Ah, bueno. La corrección de los desequilibrios en el ámbito cambiario, bueno, hay que corregir todo este absurdo cambiario que tenemos, sincerar los tipos de cambio para evitar o corregir esas situaciones de sobrevaluación descomunal del bolívar. Hay que actuar, hay que sincerar la situación, desmantelando el control de cambios en una forma progresiva para evitar lo que yo he dado por llamar tsunamis cambiarios. Es necesario actuar decididamente sobre ese mercado libre ahora legal, con una oferta mucho mayor para sincerar también un precio absurdamente alto del dólar en ese mercado paralelo que está en este momento a 97 y tantos bolívares, que no tiene sentido que esté en ese nivel. Y hay que realmente trabajar por una generación de divisas importantes que está estrechamente vinculada también con correcciones en el ámbito petrolero. Petróleos de Venezuela no puede seguir regalando y subsidiando petróleo a países de Petrocaribe, etcétera. En el caso de Cuba, por ejemplo, el año pasado, en el año 2013, en el año 2012 los envíos a Cuba fueron de 91.000 barriles diarios, que Cuba los paga con médicos que envía supuestamente a barrio adentro. El año pasado eso aumentó a 99.300 barriles diarios, que tampoco le generan un bolívar de caja PDVSA o un dólar de caja PDVSA. Y por lo tanto al Banco Central le tienen que mandar petróleo subsidiado a los países de Petrocaribe, ALBA, etcétera. Todo esto tiene que ser revisado, tienen que reducirse las cuentas por cobrar de PDVSA a esos países, tienen que revisarse una serie de cosas y tiene que estimularse la actividad productora de petróleo con el fin de elevar los niveles de exportación. También hay que actuar sin duda alguna sobre la economía real, estimulando la producción interna, creando las condiciones para una inversión efectiva y eficiente que eleve la capacidad de producción del aparato productivo, que eleve la productividad y la eficiencia de ese aparato productivo, que permita reducir los costos de producción de ese aparato productivo y que con una racionalización por la vía de la demanda, por la racionalización de las finanzas públicas y de la inyección de dinero por la vía de gasto público, pues también se intente buscar una nivelación entre las fuerzas de oferta y demanda. Todo esto obviamente tiene que ser hecho dentro de un marco en primer término, de buscar la corrección de los profundos desequilibrios que sufre la economía venezolana, pero siempre a la vez viéndolo como un primer paso necesario para la implantación de un plan de desarrollo integral y sustentable, que no solamente busque un alto crecimiento económico sostenido en las próximas décadas de la economía venezolana, sino que también busque todo el progreso en el ámbito económico, social, político, ambiental, estructural, académico, etcétera, que realmente es la base para nosotros poder aspirar a implantar un exitoso plan de desarrollo sustentable con visión de largo plazo. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros salir de este atolladero en que estamos, corregir estos graves desequilibrios que tenemos y relanzar al país a un proceso de desarrollo en el que podemos tener pleno derecho, digamos, de aspirar tener en el futuro. Gracias. Muchas gracias.